Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo encuentro de Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa, intentando develar, y no estoy solo en esto, lo que usted debe pensar en su casa, lo que vos debes pensar en su casa. Se escuchan cosas, datos que el gobierno dice, la inflación ni que hablar, el dólar ni que hablar, que prometen una estabilidad y un beneficio para las clases sociales más postergadas que debería estar llegando. Bueno, ¿llega? ¿No llega? ¿Llegará alguna vez? ¿Será un negocio para unos pocos o los mismos de siempre que apenas terminan y ven la chance, se piantan y nos dejan a nosotros con las penas, como decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? Las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Bueno, de todo esto vamos a hablar en un ratito. ¿Cuándo? Apenas terminen de compartir con ustedes, nuestros anunciantes, ahí comenzamos el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Como es costumbre, ya vamos a intentar develar, como lo decíamos al comienzo del programa, esta incógnita que no es solamente la incógnita del presidente, ni de su gobierno, ni siquiera de los economistas, es la incógnita que tenemos todos y todas los que vivimos en la Argentina. Es la pregunta que le vamos a hacer a nuestro invitado, a Ramiro Castinieri, economista de Econométrica. Como bienvenida, hola Ramiro, ¿cómo va? Gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y bueno, la pregunta no te iba a decir del millón, porque además hoy $1.000.000 tampoco es como para volverse loco, pero diría que la pregunta que vos debés escuchar en la calle también es, che, esto que está pasando, ¿a qué se le parece? ¿Se le parece al principio del amanecer o se parece a una noche que está siendo demasiado larga? A ver, lo que está sucediendo en Argentina es histórico. Histórico porque en el último siglo Argentina estuvo siempre con un bipartidismo, ¿no? Si queremos resumirlo en peronismo y radicales, y después con alianzas que estuvieron en el tiempo, pero estos dos grandes partidos políticos, pero tienen la particularidad que son los dos de centro-izquierda. Entonces Argentina estaba siempre en una endogamia política de ideas de centro-izquierda, donde los dos partidos políticos se peleaban a ver quién era el que más gastaba. De hecho, todavía hoy en el Congreso se pelean a ver quién es el que más gasta, y en consecuencia los dos tenían el mismo resultado. ¿El resultado cuál era? Mucho gasto público que generaba un gran déficit fiscal, que ese gran déficit fiscal terminaba en lo que es el déficit, ¿no? Todo lo que es el déficit externo, todo lo que son el déficit en las cuentas públicas, que eso se termina financiando con emisión monetaria, esa emisión monetaria termina generando un proceso inflacionario lanzado, y bueno, después teníamos la Argentina de mucho gasto público, poco crecimiento económico, porque finalmente ese gasto público termina asfixiando a las empresas, y como ese gasto público no lo se puede financiar con el sector privado, primero o toman deuda o tienen mucha inflación. Y esa fue la Argentina del último siglo. Y ninguno se animó ni siquiera a salir de ese modelo económico. En consecuencia, la irrupción de Javier Milei es
no solo con un partido político nuevo que sale de ese, rompe por completo ese bipartidismo, cosa que ni siquiera el PRO, en algún momento PRO también intentó romper ese bipartidismo, pero finalmente se sumó a un nuevo partido político que bregaba, ¿no?, por ideas de centroizquierda. Bueno, ahora no, apareció Javier Milei con un partido republicano, con un partido claramente con ideas más de libre comercio, no tan estatistas, sino directamente de libre comercio, no la idea de un Estado paternalista, sino justamente de un Estado garante de libertades, y eso cambió completamente el rol del Estado en la economía y en consecuencia el impacto del Estado en la economía. Como recién te decía, antes teníamos un impacto del Estado que es mucho gasto público, inflación y deuda pública, y ahora vamos directamente a un Estado con equilibrio en las cuentas públicas para poder generar un contexto macroeconómico sin inflación y sin aumento en la deuda pública para no aumentarle la carga, para no después aumentarle en impuestos al sector privado para poder pagar esa deuda. Cambia completamente la lógica y en consecuencia Argentina tiene un nuevo modelo económico que irrumpe la política argentina y con resultados del primer día. Por ejemplo, Javier Milei logró equilibrio en las cuentas públicas en el primer mes de gestión. Cosa que, vos fíjate que con la otra visión del Estado, jamás en el último siglo el Estado logró estar en equilibrio. Solo estuvo en equilibrio cuando declaraba el default y no pagaba la deuda. Ahí mostraba algún que otro superávit fiscal. Ahora con el gobierno de Javier Milei es la primera vez que el Estado argentino no tiene déficit fiscal, está en equilibrio en las cuentas públicas, pero sin entrar en default y solucionando gran parte de los problemas de todo lo que genera el estatismo en la economía. Ahora, entiendo, Ramiro, lo que pasa es que esto se está haciendo un costo que es bastante alto. Quiero decir, el crecimiento de la pobreza y la pérdida de puestos registrados de trabajo también es muy notable. La pregunta que yo te hacía al comienzo era, ¿qué es histórico lo de Milei? Está claro, que es disruptivo. Claro. Me parece que ni el más fanático de los enemigos de Milei puede negar su centralidad. Lo que está ocurriendo a estas horas en el Congreso, que con menos de 40 diputados y con alianzas políticas con el PRO, está manteniendo a raya pedidos de informes, quiero decir, y aprobación de leyes. Eso está indudable, me parece que no se puede ni siquiera poner en tela de discusión. Lo que pasa es que está siendo un costo alto y lo que yo quisiera preguntarte es, ¿vos qué ves que para este costo que ya se pagó, cómo va a llegar esta reactivación? Porque ahí también hay dos bibliotecas, ¿no? Está la biblioteca que dice, y entiendo que es la que compra Milei, que cuando el privado esté lleno de negocios, eso se va a derramar. En estos 100 años, las veces que hubo una economía ciertamente aperturista, por ponerle un nombre, tampoco es que se haya derramado mucho la riqueza en los sectores más pobres o más necesitados. ¿Qué crees que puede pasar ahora con eso? A ver, punto número uno, ¿no? El modelo económico que supuestamente de donde venimos es el modelo económico que dejó al 50% de los argentinos en la pobreza y al otro 50% subsistiendo con salarios de $300. O sea, sí, pero Ramiro, un salario de $300 es 10 veces lo que gana un cubano, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Pero podemos dejar de afuera esto, la devaluación del 25% en la primera semana de diciembre, porque gran parte de esa pobreza se produce porque esa devaluación impacta en el precio de los alimentos, ni que hablar en los servicios, y hace que muchos no puedan acceder a la canasta básica. No se puede desmembrar una cosa de la otra. A ver, pero el que destruyó el mercado cambiario a punto tal de que el valor de la moneda no era tal, era el gobierno saliente, ¿no? El gobierno sinceró el precio, no devaluó. Una cosa es sincerar el precio, otra cosa es ¿no? devaluar porque se le ocurrió. La devaluación era de facto. Cualquier argentino que quería comprar dólares por fuera del marco estatal lo pagaba al dólar libre. Y después, que el Estado con prebendas después reparte los dólares que consigue con unas reglas que nadie entiende, eso es otro tema. Eso no es cuidar la economía. Eso es hacer una economía justamente para unos pocos y el resto que sobreviva ¿no? y por fuera de las reglas de juego, una regla de juego para un sector de la sociedad y otra regla de juego para el otro sector de la sociedad. De eso se está saliendo. Donde la regla de juego tiene que ser iguales para todos.
No puede haber dos tipos de cambio, uno para los amigos del poder y otro para el resto de la población. Eso no se puede ni siquiera tener en la idea. Por eso se desarmó todo el control de precios y el control de importaciones. Uno ya no necesita la autorización de un burócrata para poder importar. Hoy cualquier ciudadano argentino puede importar, punto. Antes vos necesitabas la autorización de un burócrata para importar. Pero y usualmente ese burócrata solo le da la autorización a algún amigo o algún testaferro. Pero seguimos hablando, Ramiro, estamos hablando de negocios, en definitiva. Yo la pregunta es, esto que está funcionando para los que hacen negocios, ¿cuándo le va a caer a los 5 millones que quedaron afuera en 4 o 5 meses? ¿Cuándo les va a llegar? Esa me parece, por eso comenzaba diciendo, ¿es una noche que se está haciendo larga o hay un amanecer? ¿Hay luz al final del túnel? Y la pregunta sería, ¿cuándo? Porque por fuera de comprar, digamos, hay gente que, y vos lo sabrás, hace pro de supermercados para que le toque el descuento de las diferentes tarjetas, los que tienen, o la cuenta DNI o Banco Nación, y están muy lejos de pronosticar cuándo van a poder comprar dólares porque están baratos. Me parece que los dólares los compran otro sector de la población. Yo quería preguntarte es, ¿cuándo va a llegar esta mejora que vos estás describiendo a los sectores que están más surgidos porque les llegue? A ver, punto número 1, el nivel de actividad hoy, después de poco más de 10 meses del gobierno de Javier Milei, es el mismo nivel de actividad que recibió. Es decir, agarró una economía en caída libre, siguió cayendo hasta el mes de abril, en abril empieza a tocar piso, rapta 3 meses, empieza a rebotar en julio, agosto, septiembre, con los datos, por ejemplo, hasta septiembre ya se puede confirmar el rebote económico. Es decir, yo voy a este punto en particular, de que el rebote económico, o sea, la reactivación ya arrancó. También arrancó la desaceleración de la inflación. Hoy estamos hablando que octubre de este año va a ser en torno a, de hecho en un ratito ya se publica el dato, en torno al 3%, hace un año estábamos hablando de una inflación del 14% para solo este mes. Entonces, aflojó la inflación, el nivel de actividad es el mismo que se heredó y ahora lo bueno es que la economía reactivó y de acá solo para adelante queda crecer. De hecho, las expectativas del sector privado están hablando para el año que viene un rebote económico entre el 4 al 5% y una inflación que después del plan Platita, que lo dejó en 300%, y ese es el que generó el tendal de pobreza que estamos hablando, ahora vamos directo a una inflación para el año que viene. Según los privados, el último dato del REN es del 30%, pero créeme que ya hay algunas proyecciones que hablan del 20% para el año que viene. Por ejemplo, el presupuesto obviamente del gobierno, pero hay proyecciones del sector privado que andan entre 25 y 20, es decir, muy en línea con la expectativa del gobierno. Sí, yo tengo 53 años, recuerdo periodos de nula inflación, Menem, y recuerdo periodos incluso de deflación, desde la Rúa, y no necesariamente era un buen síntoma. De hecho, así pasaron las cosas que pasaron. Hay, insisto, otra vez 2 bibliotecas y será la realidad la que se imponga finalmente por fuera de las predicciones o de los buenos deseos que seguramente tiene el gobierno. ¿Dónde habrá recuperación del poder adquisitivo y dónde habrá esos síntomas o habrá que esperar un poquito más? A ver, primero entender la macroeconomía en el sentido de que Argentina no crece hace ya 14 años. Estamos hablando de casi una década y media sin crecimiento económico. En ese mismo periodo la población creció más o menos en 6 millones de habitantes, lo cual terminó generando un crecimiento económico, una falta de crecimiento, pero un aumento de la población de casi 6 millones. Esos 6 millones encontraron trabajo, todos en la informalidad. O sea, la informalidad en Argentina creció en esta década y media más o menos 6 millones, más o menos 5 a 6 millones de personas que se sumaron al mercado laboral, nada más que en la informalidad, porque Argentina no generó un puesto de trabajo formal en los últimos 15 años. O sea, estamos hablando de más de 3 presidencias enteras, y si querés el primer año de Javier Milei con la recesión, ¿no? Con la caída libre que heredó y el rebote económico, también es un año donde en el promedio fue un año malo. En consecuencia, estamos hablando de 3 presidencias, un año y todavía la Argentina no crece. En consecuencia,
todo ese deterioro, esa falta de crecimiento económico, fue un colapso para el salario de los argentinos. Por eso, de repente ahora, por eso se llegó al año pasado, se estaba con un salario de $300, porque la falta de crecimiento destruyó. La falta de crecimiento y el exceso agobiante de impuestos sobre el sector privado mató el salario, y por eso de repente, por eso los argentinos caían a la pobreza, pero de a tendales, de a millones, como los vimos. En consecuencia, salir de ese modelo económico con un equilibrio en las cuentas públicas, por lo tanto sacándole el impuesto inflacionario a la población, también sacándole ahora el impuesto país a la población, ya en diciembre se elimina. Entonces, se va un camino de menor presión impositiva, de menor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos o de las reglas de la economía, donde pareciera que hay DNI. Estábamos viendo una Argentina que todos los argentinos tenemos el mismo DNI, pero había algunos argentinos que tenían una regla de juego y otros argentinos que tenían otra regla de juego. No, somos todos argentinos, todos tenemos que tener la misma regla de juego. Bueno, hacia eso vamos, hacia la liberación del mercado cambiario, hacia la liberación del mercado la liberación de las importaciones, la liberación del control de precios. El control de precios en una economía, al margen de que es algo socialista, que destruye el nivel de actividad, fíjense que tampoco respeta la propiedad privada y en consecuencia no respeta la Constitución. Porque imaginémonos que yo tengo un auto y viene el Estado y me dice, no, Ramiro, vos tu auto lo tenés que vender a $1. ¿Y quién sos vos para decirme a qué precio vendo yo mis cosas? No estás respetando mi propiedad privada. Bueno, desde ahí se parte y por lo tanto salir de todo eso, lo bueno es que ya el rebote arrancó, por lo tanto se empieza a la recuperación económica, y la recuperación económica, así como el estancamiento económico generó un colapso del salario, la recuperación económica sostenida va a permitir la recuperación del salario. Y para esa recuperación del salario, marcar no menor de que como ahora el Estado está en equilibrio, el ahorro de los argentinos va directo. Antes el ahorro de los argentinos iba a financiar el Estado. Ahora ya, como se corrió el Estado, va directo a financiar la inversión. Y estamos viendo un repunte del crédito, tanto en pesos como en dólares, lo cual está mostrando, como bien dice cualquier manual de economía, de que cuando el Estado está en equilibrio, permite fluir el ahorro de los argentinos en los bancos en el crédito, y el crédito en inversión. Y la inversión es la que permite sostener el nivel de crecimiento económico de manera sostenida y que no se agote, porque Argentina se acostumbró a recesión, rebote. Bueno, ahora el crecimiento económico va a ser sostenido porque el Estado se corrió y el ahorro está financiando todo el tiempo la inversión. Sí, yo, Ramiro, honestamente, vos los debes conocer por tu actividad. Yo, argentinos que toman crédito, conozco básicamente para financiar las compras o vender dólares para financiar sus gastos. De esos hay muchos también, sobre todo en la clase media. Yo no creo que pidan préstamos personales para invertir y comprarse un terreno. Me da la sensación, por lo que yo conozco, que piden préstamos a veces para pagar la tarjeta de crédito. Referías vos al control de precios. Quería preguntarte por el fracaso que fue la intervención con las prepagas. Las prepagas han subido hasta un 80% y un 100% más que la inflación. Incluso con la intervención del gobierno. No hubo un fracaso. De hecho, se liberaron las prepagas, después se le pidió a las prepagas que en un mes en particular Ramiro, hagan una pausa. ¿A vos te llegan las boletas de la prepaga? Pero ya se liberó, ya están libres, no es que... Pero te llega por encima de la inflación, te llega muy por encima de la inflación. A ver, los precios tienen que ser libres. No, ya sé que, bueno, eso es una teoría, pero yo digo, estamos pagando casi el 100% más. ¿Estamos pagando casi el 100% más de prepaga que hace un año? Porque antes el Estado se metía a pisar la prepaga. La prepaga es un servicio privado. ¿Y el que no lo puede pagar? Tiene el hospital público. ¿Y al hospital público se lo va a financiar con la misma cantidad de fondos que el año pasado o con menos? Cualquier argentino que necesite atenderse en el hospital público tiene garantizado ese derecho. Porque todos los argentinos... ¿Pero con qué financiamiento? Pero viste a los médicos del Garrahan el otro día. ¿Con qué financiamiento? Sí. ¿Cómo se financia? A ver, venimos de una macroeconomía que deterioraba los ingresos de absolutamente todos los argentinos. El Garrahan junta tapitas hace 20 años para pagar sus gastos. O sea, evidentemente la macroeconomía de donde venimos es un colapso si necesitas que el Garrahan junte tapitas.
En consecuencia, ¿y eso por qué es? Por poner reglas ridículas que no permiten el crecimiento económico. ¿Y cuáles son esas reglas ridículas? Principalmente la intervención y la injerencia del Estado en la economía. El argentino se compró un buzón un siglo entero de que supuestamente el Estado te salva y es el responsable directo de la hiperinflación que nos dejó en su momento hace solo unos meses Alberto Fernández, o el endeudamiento de 500.000 millones de dólares que nos dejaron, ¿no? Así como estamos hablando de que no podemos pagar algún que otro servicio, ¿cómo vamos a pagar los 500.000 millones de dólares que dejaron de deuda los supuestos amantes del Estado presente? Yo tengo el recuerdo, no sé, viste que con el tema de la deuda hay algunas trampitas, se va a hacer largo de explicar porque hay quien pone la deuda pública, la especifica, bueno, hasta, corregime vos, hasta donde yo sé, el préstamo más grande de la historia que se pidió al Fondo Monetario Internacional fue por los actuales socios del gobierno. Espectacular, vamos entonces, somos 500.000 millones menos 50.000, son 450.000 millones de dólares que quedan. ¿Cómo pagamos los 450.000 millones de dólares que quedan al margen del FMI? Entonces, yo voy al punto que los argentinos nos compramos una estafa, el de creer del aumento constante del gasto público, no importa si genera déficit fiscal, ese déficit fiscal después termina en un colapso hiperinflacionario o que ahora tengamos un stock de deuda de 500.000 millones de dólares, de los cuales hay 50.000 contra el FMI. Los otros 450.000, 300.000 millones lo tomó el peronismo desde 2001 a la fecha, porque queda siempre muy claro y es muy válido marcar que Cambiemos tomó 50.000 millones de dólares con el FMI, de la misma manera que hay que marcar que desde 2001 a la fecha el peronismo tomó 300.000 millones de dólares en el mercado, reventando reservas o incluso hasta el swap chino. Nos endeudó hasta directamente con China. Bueno, el swap chino, entre otras cosas, habló al gobierno de Milei también, ¿no? Digo, Ramiro, ¿este gobierno no está emitiendo deuda en pesos, en bonos? No, lo que está haciendo este gobierno, si vos estás en equilibrio fiscal, ya no estás aumentando la deuda. Lo que estás haciendo es refinanciar el vencimiento. Vos tenés equilibrio fiscal para decir, pagaste las jubilaciones, los salarios y pagaste los intereses de la deuda, ¿no? En consecuencia, estás en equilibrio. Vos pagaste todo con recaudación tributaria. Antes no estabas en equilibrio, antes te faltaba un pucho, emitías pesos o emitías deuda. Ahora estás en equilibrio, pero... Claro, ahora te viene la factura y te dicen, de los 500.000 millones de dólares, pagame 10.000 millones de capital. Entonces, Ramiro, lo que tenemos que pagar de interés, Ramiro, lo que tenemos que pagar de intereses son intereses de la deuda que pidió Caputo, ¿eh? Esa es la deuda que tenemos que pagar. Esos son los vencimientos, porque si no, nos confundimos. Un Caputo que también emitió deuda hace 100 años, ¿no? Esto pasó hace menos de 4 años. Bueno, nuevamente, a ver, toda la deuda que tomó Cambiemos son 60.000 millones de dólares. Entonces, te quedan 440.000 millones de dólares para aplicar y también pagan intereses y también te demandan el capital. Entonces, no vale centrarse nada más que en la de Cambiemos. Centrémonos también en la que toman el resto de los gobiernos que tienen déficit fiscal. Hay que penalizar al gobierno que tiene déficit fiscal. Se llame Cambiemos o se llame peronismo, porque finalmente el déficit fiscal es lo que explica el proceso inflacionario, que sea en la hiper de los 80 o la hiper de Massa, que nos dejó con 300% de inflación, o también el déficit fiscal que explica los 300.000 millones de dólares que tomó Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández en sus presidencias, o los 60.000 millones de dólares que tomó Cambiemos bajo su presidencia. Entonces, la gran diferencia que está acá es justamente lo que te marcaba, que Javier Milei es el primer gobierno en un siglo que tiene equilibrio en las cuentas públicas, y eso implica que ya no emite pesos para estafarnos con inflación y ya no emite deuda para hipotecar el futuro de todos los argentinos. Bien, falta con la pregunta que comencé, pero podemos seguirla otra vez, que es, che, ¿y eso a la gente que no le alcanza para morfar cuándo le llega? Esperemos que pronto, ¿eh? En eso creo que coincidimos. No tengas duda de que si se continúa con este camino, Argentina tiene un potencial para duplicar o triplicar el PBI. Estamos hablando de una economía que no crece, que tener el potencial en Patagonia con el petróleo y gas, en Tierra del Fuego con la cría de salmones, en el norte del país, hacia el oeste con la minería, hacia el este
con todos los recursos naturales, el centro del país con la gran potencia del campo. Si Argentina permite, el Estado le saca toda esa maraña de impuestos y regulaciones para repartir privilegios, te aseguro que el sector privado vuela y al mismo tiempo cuando vuele el nivel de actividad, el desarrollo y el nivel de empleo y los salarios van a recuperarse en consecuencia. Eso esperamos todos. Gracias, Ramiro, por este contacto. Por favor, saludos. Hasta luego y gracias a ustedes por estar con nosotros una semana más. Nos vemos, si todo sale bien, en 7 días. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.